buenas tardes o muy buenos días, en función del lugar desde el que nos sigan. Gracias por estar con nosotros en un evento más. En primer lugar, ese agradecimiento, como siempre, a cada uno de los que nos están escuchando, a cada una de las personas que están conectadas. Casi 500 personas estamos reunidas hoy en este evento. Bienvenidos todos desde ciudades como Nueva York, Miami, Ciudad de México, San Francisco, Madrid, Londres, Singapur, Dubái. Ya lo ven que internacional 100% el evento de hoy. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y formar parte de esta nueva cita de Enge Business Club, una cita en la que vamos a hablar de la nueva realidad virtual. Mi nombre, para quienes no me conozcan, es Lorena García, soy periodista y actualmente trabajo como copresentadora del programa Espejo Público de Antena 3. Es un programa de actualidad, un magazine de actualidad diaria, de información que se emite cada día de lunes a viernes y que pueden seguir cada jornada miles de personas aquí en España, pero es cierto que tenemos espectadores en todo el mundo gracias a nuestra web y de las plataformas digitales. Para los que no nos conozcan, para los que no conozcan qué es Enge Business Club, les cuento, es el primer club mundial de líderes hispanohablantes que reúne a CEOs, startups e inversores a través de una innovadora plataforma digital y eventos como este que nos reúne a nosotros exclusivos. Dada la situación excepcional que estamos viviendo en todo el mundo, esta pandemia, todos los eventos hasta al menos final de este año 2020 van a ser en este formato online, pero en cuanto tengamos un mínimo de normalidad, la intención es tener también estos eventos de forma presencial en todas las sedes del mundo. En esta ocasión, ya los pueden ver, tenemos el honor de volver a contar con speakers de talla internacional que nos van a ofrecer sus distintos puntos de vista para inspirarnos y plantearnos muchas cuestiones en torno a ese tema de máximo interés que es la nueva realidad virtual. Vamos a pasar a presentarlos, que los tenemos ya con nosotros. Dioselín González desde Seattle, muy buenos días. Actualmente ya está en su año sabático, trabaja como mentora, speaker y visionaria de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Es directora senior de Ingeniería de Realidad Mixta en Microsoft e ingeniera principal de Arquitectura de Software, diseñando experiencias y productos para la realidad mixta. Ha trabajado anteriormente en DreamWorks, en Pixar y en United Labs, diseñando herramientas de realidad virtual para creadores de contenido. Muy buenos días, Dioselín, desde Seattle. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer tenerte esta tarde con nosotros. Bueno, Rafael Payés, desde Dublín. Él es CEO de la startup Bolograms, fundada en el año 2018. Anteriormente fue fundador de Iquola Graphics, doctor ingeniero de telecomunicación, reconstrucción 3D y procesamiento de imagen digital. Bienvenido, Rafael. Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido con nosotros en esta tarde. Héctor Prieto, desde Atlanta, él es CEO de Hierbabuena Realidad Virtual, con sede en Silicon Valley. Cuenta con tecnología propietaria para grabar y emitir vídeo inmersivo en directo. Emprendedor en serie. Su anterior proyecto fue adquirido por Ericsson. Su carrera ha estado centrada en el mundo del broadcast, trabajando para Fox, Disney y AT&T. Fue pionero en servicios de alta velocidad de conexión. Muy buenas tardes, Héctor. Encantada de saludarte. Un placer, ¿eh? Hola, gracias a todos. Gracias por contar conmigo. Bienvenido. Bueno, y Edgar Martín Blas Méndez, él está en Toledo, es CEO y fundador de Virtual Voyagers desde 2015, trabajando con marcas como Ferrari, Disney, Movistar, Inditex o Mastercard. Fueron premiados internacionalmente Lobby Awards, Google Best, Inspirational y fueron empresa destacada en el evento de Facebook F8. Fundó las agencias Teaser y Chocolate Design. Ha sido director creativo de Telefónica 20. Un placer. Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, Edgar. Bueno, señores, pues ellos son los que nos van a acompañar reunidos a través de esta plataforma. Como les decíamos, las circunstancias nos impiden estar cerca físicamente, pero al menos a través de las nuevas tecnologías podemos estar conectados en eventos como este. Entiendo que todos conocen la plataforma Zoom. Solo recordarles que hay un chat justo debajo de las pantallas para que puedan comunicarse bien entre ustedes o
con nosotros para que puedan lanzarnos las preguntas que vayan surgiendo durante la intervención de cada uno de los speakers en esa sección pregunta y respuesta de Zoom. Al final de la intervención lo que vamos a hacer es revisar todas esas preguntas y seleccionar varias para lanzárselas a nuestros invitados hoy. La funcionalidad de levantar la mano, para que lo sepan, está desactivada y en principio tenemos por delante pues, prácticamente 2 horas, ¿no? Para poner en común todo lo que hoy nos ocupa. Bueno, ahora ya sí, vamos a comenzar esta mesa redonda sobre la próxima gran frontera digital, la realidad virtual. Este 2020, como estamos viendo, está suponiendo un crecimiento exponencial en la apuesta por esta tecnología. Tenemos el futuro literalmente ya ante nuestros ojos, nunca mejor dicho, y estamos deseando hablar de todo esto con nuestros protagonistas. Bueno, vamos a abrir el debate haciendo una primera pregunta a cada uno de nuestros ponentes esta tarde para conocer un poco más pues, qué es la realidad virtual y para vosotros qué es lo mejor, ¿no? de esta tecnología. El otro día, preparando esta intervención, poníamos en común, ¿no? lo que supone para cada uno de vosotros y también para nosotros desde New Business Club, y yo contaba la experiencia personal, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, pensando en para qué sirve la realidad virtual, la realidad aumentada. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de la información, en el caso de la cadena para la que trabajo, de Antena 3, es la primera televisión en España que cuenta con realidad aumentada en su plató, en los platós. ¿Y esto qué es lo que permite? Bueno, pues acercar directamente al espectador a lugares como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Ahora que estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos, recrear, por ejemplo, la Casa Blanca, entrar directamente en el despacho Oval. Todo esto se está haciendo ya, no es ciencia ficción, está ocurriendo en este caso concreto, por ejemplo, una televisión en España, como es el caso de Antena 3, y nos permite pues, acercar al máximo la información o los lugares que son noticia al espectador. Esta es mi modesta opinión como periodista, pero los expertos sois vosotros, Dioselín, Rafael, Héctor y Edgar. Y bueno, quiero que comencemos con esta primera pregunta que os lanzo, el qué es para vosotros la realidad virtual y qué promete esta tecnología. Edgar, te veo en pantalla, vamos contigo. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es una tecnología que hace 5 años era todavía muy prototipo. Y la verdad es que en los últimos años se ha acelerado mucho su implementación ya a nivel gran escala y la verdad es que es una realidad. O sea, realmente hay muchísimas empresas en el mundo ya que están trabajando con proyectos reales, ya no son solo teóricos. En el caso nuestro, por ejemplo, que es una empresa, ¿no? Que creamos contenido ad hoc para pues, grandes marcas sobre todo, pues hemos visto ya una aceleración muy grande en los últimos años sobre todo. Y las áreas, sobre todo en las que estamos tocando, para ver un poco qué áreas podría ser la aplicación de esta tecnología, pues tenemos de todo. O sea, por ejemplo, con Inditex hemos hecho una experiencia de formación que está ya en 7 u 8 países del mundo, en la que ellos pues aprenden, ¿no? A cómo hacer ese onboarding del primer día. Entonces eso pues, les ahorra costes, les mejora la sensación, digamos, de entrada. Por ejemplo, con turismo hemos trabajado en campañas de turismo que se han lanzado en Times Square, en las pantallas, con un videojuego que hicimos para Turismo de Cataluña, que por ejemplo tuvo ya 500.000 descargas de un contenido de 1 hora de duración que te lleva a una Cataluña mágico-realista, ¿no? Y ha recibido muchos premios y bueno, la verdad es que es increíble la recepción. O productos como Kiara, ¿no? Que de repente tú te enfrentas a situaciones de hablar en público, desde tú con tu jefe a estar dando una charla TED, por ejemplo, y luego hay una inteligencia artificial por detrás que te analiza todo tus movimientos que has hecho, te da tips de mejora. Todo eso es real. Periodismo, nos hemos ido a Fukushima a rodar el cómo está hoy Fukushima y estuvimos allí, rodamos, se lanzó con El País, por ejemplo. O, por ejemplo, con Acciona tenemos ya también proyectos que lo que hacen es contarte un mundo muy complejo de energía y hay un personaje que de hecho hicimos con Rafa, que ahora nos contará mucho más, en el que un personaje real, casi físicamente real, te cuenta pues productos muy complejos de energía y estás como en una especie de show, un museo, ¿no? Que te va contando esa historia. O, por ejemplo, retail, ¿no? Hemos trabajado con IKEA ya en virtualizar en 360 grados esas típicas salas, ¿no? Del salón y tal, ¿no? Que la ves en 360 grados, que eso se puede ver ya en la web hoy. Y aumentar las ventas, ¿no? Porque de repente ya no solo veo la foto, sino que yo estoy mirando alrededor en ese 360 grados, muy sencillo, y de hecho no solo para gafas, sino también para todo tipo de móviles y ordenadores. O, por ejemplo, exposiciones como la de Da Vinci, en la que se hizo en Madrid, en la que metimos
realidad aumentada, y entonces todos los inventos de Da Vinci cobraban vida delante de ti y salían del suelo y de repente podías activarlos. Entonces lo que hacía era meter una capa de imaginación sobre un recorrido y llegando la app al top 20 de descargas en España, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente es un mundo que ya está aquí, que estamos con ello. El coronavirus, aunque luego irá saliendo un poco esta pregunta, lo ha acelerado todo mucho, y la verdad es que es una locura en los últimos 6 meses lo que estamos viviendo de reuniones, nuevos proyectos. Yo creo que es un cambio de ciclo, básicamente. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Introducción hecha a este tema. Dioselin, esta primera pregunta, la exposición de Edgar ha estado perfecta. Nos intentamos ceñir precisamente a ese tiempo porque después vamos a ahondar mucho más en la materia. Dioselin, cuéntanos, ¿qué es para ti esta realidad virtual y qué es lo que nos promete, tecnológicamente hablando? La definición que yo he manejado es la de realidad mixta, que es un continuo que va desde, en un extremo está la realidad física completamente y en el otro extremo está la realidad digital completamente creada por computadoras. Y cada vez que tenemos una mezcla de esas dos realidades es cuando tenemos realidad mixta. Realidad virtual sería uno de los extremos que es completamente digital. Y lo que nos promete es, la manera en que yo lo explico es que lo visualizo, es similar como Internet y las tecnologías móviles que hoy en día son parte de de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de la educación, etcétera. Las tecnologías de realidad mixta van a ser exactamente de esa manera van a formar parte de nuestro trabajo, de la manera en que hacemos compras, etcétera, y que aprendemos. Muchísimas gracias. Dioselin. Rafael. Pues me gusta mucho lo que estaba contando Dioselin, porque yo soy muy fan del continuo, de la realidad mixta, ¿no? Es como, yo tengo mi background es científico, yo soy ingeniero y he estudiado mucho justo precisamente las distintas partes de ese continuo, la parte de realidad virtual, realidad aumentada y en general la realidad mixta, ¿no? Siguiendo un poco en esa línea, entonces yo quería hablaros un poquito más de la realidad aumentada, ¿no? Y empezando que la realidad virtual aumentada, mixta, o como mucha gente lo está llamando ahora, realidad extendida, ¿no? XR, tienden siempre a ponerse juntas porque vienen de ese continuo del que estábamos hablando al principio. En realidad tiene sentido que se les agrupe, tiene sentido porque las herramientas que se utilizan para desarrollar son más o menos las mismas, en todas tenemos entornos 3D, al final puedes desarrollar para una y para la otra de una manera relativamente sencilla. Sin embargo, en términos de aplicación son totalmente diferentes, ¿no? Tenemos la realidad virtual, la realidad, o lo más cercano a la realidad virtual, al final lo que haces es irte a un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, completamente transportarte a la ciencia ficción o a sitios donde no podrías estar. Sin embargo, la realidad aumentada hace justo lo contrario, ¿no? Tú estás en tu entorno, tú estás en donde estás trabajando, en tu casa o por donde te estás moviendo, y la realidad aumentada lo que hace es añadir una capa de información sobre lo que para ti es cercano, lo que para ti tienes a tu alrededor, ¿no? Y te ayuda pues a trabajar mejor, a aprender mejor, pues a encontrar cosas a tu alrededor o incluso pues a comunicarte de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces yo, pese a que creo que la realidad virtual en estos momentos pues está un poco más desarrollada, está el mercado mucho más maduro, en mi opinión yo creo que la realidad aumentada es lo que de verdad tiene futuro, ¿no? Lo que de verdad tiene más potencial de acabar penetrando en todas las capas de la sociedad y en todas las aplicaciones que podamos llegar a tener, ¿no? Los expertos pues te van diciendo que la realidad aumentada tiene el potencial de ser la nueva plataforma de computación, ¿no? Para sustituir al móvil, y que puede llegar a ser tan grande como Internet, ¿no? Y pues eso, al final acabar siendo también una nueva forma de comunicarse, ¿no? En fin, así que yo le veo todo el potencial, como te puedes imaginar. Obvio, obvio, no es para menos. Héctor, cerramos esta primera ronda contigo. Muy bien, pues yo os lo voy a contar desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer experiencias en vivo, de eventos en vivo, de música, de deportes. Entonces lo que nosotros hacemos es dar una componente de vídeo, es decir, no nos inventamos nada, no nos inventamos cosas que no existan. Lo que haces es te teletransportas allí donde estás, ¿no? Lo que hacemos es tratar de generar un sentido de presencia que es muy real, ¿no? Y esto se consigue pues gracias a tecnologías que se llaman tecnologías de streaming de Field of View Adaptation, que lo que hacen es que siempre estás viendo resoluciones tan altas como 8K o 12K para que realmente ese sentido de presencia sea fuerte, ¿no?
Entonces, para mí, cuando me preguntas qué promete la realidad virtual, pues que realmente te plantees cuando vas a un evento si voy a ir presencialmente o participo virtualmente. Entonces, algo que ahora lo tenemos así como muy lejos, pues creo que empezará a ser una componente muy, muy común. Y os quiero dar 4 ejemplos del ya, de cosas que hacemos comercialmente ya para que veáis cómo esto ya se toca, ¿no? Entonces, pues el primero que quería comentar es el tema del Australian Open de tenis. Bueno, pues este año con el tema del COVID no va a poder ir la gente a Australia, esto es en enero, o sea, es ya. Y fíjate que nos han pedido una cosa muy interesante y es que para los super VIPs, para el presidente de Rolex, para el presidente de Kia y todo esto, pues le quieren enviar este año pues unas Oculus con una caja de champán, un welcome kit del Australian Open para que vivas el Australian Open desde casa como si estuvieras allí, ¿no? Entonces me parece un ejemplo muy bonito y que está pasando ya, ¿no? Otro que me parece muy interesante es el que estamos haciendo con Verizon, con conciertos de Live Nation. Sabéis que Verizon, pues como Telefónica en España o como casi todos los telcos, están lanzando el 5G y quieren buscar drivers, perdonar mi Spanglish, quieren buscar drivers de adopción de la tecnología, ¿no? Entonces, pues participar en un concierto de una manera diferente, donde tú puedas elegir el ángulo, donde puedas estar más cerca de los cantantes y todo esto, es lo que va a traer el 5G y entonces lo que va a hacer que compremos más 5G o que cambiemos nuestro teléfono al 5G, ¿no? Otro muy interesante que quiero comentaros es del bowling. La Federación Internacional de Bowling ha seleccionado nuestra tecnología para hacer cosas tan interesantes como el bowling va a ser olímpico en el 28 y va a haber unos eventos en Los Ángeles este año, en abril. Bueno, pues quieren que desde Lausanne, donde está el Comité Olímpico, pues se ve allí en 3D y con unas inversiones gigantes, o que lo puedas ver desde tu teléfono, todo esto. Y el último, que es muy concreto también, es el de baloncesto. El Maccabi de Tel Aviv, pues quieren realmente extender las fronteras de su estadio y poder ver a través de virtual ticket que llaman, es decir, que vayas al baloncesto sin tener que ir físicamente. Con lo cual, bueno, pues se abren un montón de posibilidades, pero lo más interesante es que están ya aquí. Eso es, decía yo, ¿no? El futuro está ante nuestros ojos, está ya justo delante nuestra. Bueno, vamos a entrar con esas preguntas que vamos a ir definiendo para cada uno de vosotros. Vamos a empezar con Dioselin. Y la pregunta que tenemos preparada para ti es que nos hables de ejemplos concretos de aplicaciones de esta tecnología, pero puesta en marcha en diferentes industrias. Sí, en Microsoft lo que Microsoft se ha enfocado por ahora es todas estas aplicaciones a nivel industrial, en compañías grandes. Un ejemplo bien concreto es una compañía de construcción, se llama Knox Innovations. Y ellos, bueno, lo que han utilizado es un programa desarrollado por Microsoft con el HoloLens, que les permiten cargar en el HoloLens los modelos de 3D de los edificios, de lo que ellos estén construyendo. Y eso pueden irse hacia lo que es la localidad específica donde va a estar ese edificio, y con el HoloLens lo cargan y lo ponen ahí, pueden visualizarlo exactamente donde se va a construir. Y estadística que la compañía ha anunciado es que tuvieron un 21% de incremento en la producción, 14% reducción de errores y un 84% subió lo que es las estadísticas de aprobaciones de los modelos. O sea que estos son millones de dólares que compañías están ahorrando nada más por utilizar estas aplicaciones de realidad mixta. Otro ejemplo es Packard. Es una compañía que construye y también hace mantenimiento de camiones. Y ellos traen mucho el personal. En este tipo de compañías hay mucha rotación de personal. Entonces, uno de los problemas que ellos tienen es que siempre están trayendo nuevos empleados y los tienen que entrenar. Y eso cuesta mucho. Y entonces, con la aplicación de Microsoft, también para HoloLens, que se llama Guides, él ayuda al empleado nuevo a aprender cómo manejar toda la maquinaria. Ellos se colocan el casco y van exactamente al piso de la fábrica donde van a trabajar, se colocan enfrente del equipo donde ellos van a trabajar y a través de la aplicación mixta y indicaciones en 3D
la aplicación les explica y les da un entrenamiento de toda la maquinaria. E igual ellos han reportado que, bueno, que no es solamente muchísimo tiempo en entrenamiento que han ahorrado, pero algo bien particular, bien interesante que ellos han encontrado es que ha aumentado mucho lo que es la motivación y lo que es el bienestar de los empleados, y parecieran los datos iniciales que pareciera que está ayudando a que no haya tanta rotación de personal. Muy interesante. Practicidad pura, vaya, para que nos entendamos, Dioselin, aplicación para que las empresas sean cada vez más eficientes. Rafael, vamos contigo. La pregunta que tenemos para ti es, ¿para qué se puede utilizar un holograma? Algo muy concreto. ¿En qué sectores tiene uso? Tanto a corto plazo o ya, como decías tú, que esto ya es aplicación prácticamente inmediata, como a largo plazo, ¿no? Ya a más años vista. Sí, por supuesto. En realidad el término holograma es también otro de esos términos que la gente se pelea un poco y al final cada uno lo interpreta de una forma diferente, ¿no? Nosotros, por vender un poco mi moto, y disculpad, llamamos hologramas volumétricos al final a una representación en 3D de un actor, de una persona de verdad, ¿no? Como veis en los modelos que están detrás de mí, todos son actores reales o personas reales que han sido capturadas en un estudio, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros entendemos porque los usos que puede tener esta tecnología son muy similares al final a lo que acabas teniendo en cualquier otro tipo de medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la tele ahora mismo, pones el telediario, tienes pues, un presentador como tú, o miras películas y tienes actores de verdad. Miras cualquier documental y hay alguien presentándote el documental. Siempre hay un componente humano en prácticamente todas las aplicaciones, ¿no? Y sobre todo si al final acabas haciendo cosas de training, cosas de educación, siempre está la figura del profesor, del instructor, ¿no? Sin embargo, el problema que tienes es que en realidad aumentada, en realidad virtual muchas veces, es la dificultad de traer a una persona a un entorno totalmente inmersivo, ¿no? Para realidad virtual tienen las alternativas que Héctor estaba comentando, ¿no? El vídeo omnidireccional, en el que tú sí puedes ver a gente de verdad. Sin embargo, para realidad aumentada no hay una alternativa sencilla, ¿no? Entonces nosotros vemos que cualquier aplicación en la que tenga sentido que haya una persona y que no haya una avatar, que no haya digamos, un dibujo animado de alguien, ¿no? Un personaje virtual que haga parecer que la aplicación sea un videojuego, tiene sentido que tú tengas un holograma volumétrico de una persona de verdad, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros tenemos una tecnología que lo que te permite es capturar a gente y la aplicación final es un poco, depende un poco del cliente en dónde la quiera aplicar, ¿no? Entonces nosotros, como bien comentaba Edgar, hemos hecho proyectos pues con Acciona, por ejemplo, pues para enseñar sus instalaciones en realidad virtual, pero hemos hecho tours virtuales en realidad aumentada con un actor, ¿no? Por ejemplo, este que está justo aquí, ¿no? Disfrazado de un señor clásico ahí en el que te cuenta la historia de un castillo. Hemos hecho una obra de teatro en realidad virtual y en realidad aumentada con actores de verdad. Entonces, al final es un poco humanizar la tecnología, ¿no? Que se tenga esa pinta de videojuego está bien para algunas cosas, pero para que esto llegue al final a ser algo totalmente adoptado masivamente necesitamos traer a los humanos, traernos a nosotros mismos también a la tecnología, ¿no? Y eso es un poco a lo que nosotros aspiramos. Entonces, yo creo que ahora mismo tiene sentido aplicar esto a cualquier persona, digamos, a cualquier persona, a cualquier aplicación que requiera personas. Y yo creo que en el futuro la clave de esto va a estar en cuando nosotros seamos capaces de grabarnos los unos a los otros con nuestro móvil en 3D y poder meternos directamente en realidad aumentada, ¿no? Y eso, lo creáis o no, está más cerca de lo que parece. Entonces es un poco hacia donde yo creo que va a acabar yendo, ¿no? Si nos tiran mirando un poco a la ciencia ficción, ¿no? A la princesa Leia, ayúdame, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Esa tuvo que ser de alguna manera grabada. Pues la forma de ser grabada es más o menos lo que nosotros hacemos. Rafael, muy rápido, corremos el riesgo, me da por aludida cuando has hablado de presentadores de televisión, de que un evento como este de aquí a unos años lo pueda llevar a cabo un holograma de un presentador de informativos. Yo creo que podría ser, pero en el fondo, al final, los espectadores siempre quieren ver a la persona que hay detrás, ¿no? Entonces, no es solamente a que haya alguien que parezca una persona, sino que de verdad sea una persona, ¿no? Entonces, yo creo que tendría más sentido que fueras tú misma capturada en 3D y que yo te pudiera ver en mi salón,
en 3D antes que tener a alguien inventado, digamos, a alguien operado por un algoritmo así presentando las noticias. Aclarado y me quedo más tranquila, también os lo digo, que me veía ya mirando el currículum. Bueno, Héctor, voy contigo. Tenemos entre nosotros a muchos CEOs y por eso esta pregunta va precisamente enfocada a ellos, ¿no? ¿Cómo puede aportar la tecnología de la que tú eres ahora mismo un maestro para emitir eventos corporativos como si fuera una experiencia en vivo? Ya nos has apuntado algo, ¿no?, en esa primera introducción, pero por ahondar en ello. Vale, pues de nuevo voy a dar un ejemplo muy cercano para que lo entendamos todos y que a mí me tocó bastante, ¿no? Y entonces nos propusieron a través de otra compañía hacer una presentación de producto de la BMW. Y yo lo primero que pensé, se trataba de que un producto se presentaba a una serie de periodistas, a unos 50 periodistas, y era la nueva estrategia de BMW en el coche conectado y tal. Y yo lo primero que presenté y le dije a mi equipo es, pero si está el Zoom, ¿por qué vamos a hacer esto con realidad virtual y te pones las gafas y no sé qué? ¿Qué te va a aportar esto, no? Y fíjate que luego bueno, nos pusimos con ello, lo hicimos bien y fue muy interesante porque, bueno, pues eran un par de ejecutivos de BMW desde Múnich que te iban contando el porqué del coche conectado, iban pasando a distintos entornos, te iban pasando con otras personas que presentaban otras características del coche y en un momento dado, pues te metías en el coche y salías a dar una vuelta por Múnich y conducías y estabas allí con ellos y tal. Y entonces, la verdad es que en su conjunto, ese cambio de entornos y el concepto 360, y ahora estoy aquí, ahora estoy allí, había preguntas que se le enviaban a los presentadores, eso lo hizo como mucho más completo que lo que puede ser la tecnología plana, ¿no? Pero a mí lo que realmente me marcó, y es a donde quiero llegar, es que lo mejor de esto fue cuando uno de los periodistas escribió y dice, mira, esta tarde estuvimos en Múnich, estuvimos hablando con los ejecutivos, paseamos con el coche nuevo y tal, pero lo mejor de todo fue que cuando terminó el evento pude jugar con mi hijo, cené con mi mujer y no tuve que coger un coche, no tuve que coger un vuelo, con lo que esto significa, ¿no? Entonces eso de haber participado como si hubiese estado allí, pero realmente con la sostenibilidad también que significa en la movilidad reducida que nos va a tocar ahora, me parece de lo más relevante. Desde luego, es buen ejemplo, ¿eh? Muchísimas gracias, Héctor. Edgar, voy contigo. Bueno, ¿hasta dónde nos puede llevar, si es que tiene límites, la realidad virtual, más allá de donde somos capaces ahora mismo de imaginarlo, ¿eh? Porque lo bueno que tiene es que va mucho más allá, ¿no? Es casi de película, podríamos decir. Y bueno, realmente cuando empezamos en todo esto hace 5 años, partió de un prototipo que venía de un chaval de 18 años en aquel momento, que era Palmer Luckey, y todos pensábamos, bueno, que era básicamente pues unas gafas que te llevaban a otro lugar, que iba a ser para videojuegos y poco más. De hecho, unos pocos locos nos lanzamos a dejar nuestras empresas para arrancar todo esto, pero el roadmap, digamos, que viene a partir de ese día hasta ahora y lo que viene después es una auténtica locura. O sea, estamos hablando de billones de inversión directamente de empresas como Apple, Facebook, Microsoft, bueno, está todo el mundo metido ya básicamente, pero no son prototipos. Inicialmente era todo como muy de startups y pequeñas empresas con ideas muy buenas. Ahora ya traspasa esa frontera en la que Internet se ha inventado y ahora vienen ya los grandes, ¿no?, a domar esta ola. Entonces, bueno, los cambios que van a venir los tenemos muy claros. De hecho, nosotros hemos planteado una empresa que se está adaptando más o menos cada año completamente, incluso la propia estructura, para ir surfeando estas olas hasta la llegada del tsunami, que le llamamos, que es cuando ya todo esto se estandarice y sustituya a los móviles. Ese roadmap más o menos ha sido realidad virtual inicialmente, que fue todo lo que es me voy a otro lugar, ¿no? Luego apareció la realidad aumentada de gran calidad, que es básicamente que cualquier móvil ahora mismo, 2.000 millones de móviles en el mundo, son compatibles con realidad aumentada, donde puedes ver pues, hologramas de personas, puedes ver de repente un videojuego o lo que quieras. Luego ahora viene a muy corto plazo lo que le llaman la Mixed Reality, que antes Dioselin hablaba de ella, que son ya gafas como estas que llevo yo, que lo que van a tener es un cristal transparente, que lo que tiene es una tecnología que se llama el chip fotónico, que lo que hace es pintar fotones de luz y modificar mi percepción del mundo añadiendo luz sobre el mundo, digamos. Entonces, donde hay un sofá, yo voy a ver un sofá, pero hay a lo mejor un dragón durmiendo ahí, que es mi mascota, ¿no? Pero tú no lo comprendes como si fuera una pantalla de un videojuego, sino que lo estás comprendiendo como objeto volumétrico que yo puedo andar a su alrededor, etc. No es ciencia ficción. Tenemos ya esas gafas, tenemos ese prototipo
Y Apple va a disparar ya dentro de nada, menos de un año seguramente, con billones de inversión detrás para que el móvil se vaya cada vez desapareciendo, porque al final el móvil está muy limitado, ¿no? El móvil es una pantalla cuadrada, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es ese mundo que viene, que es el contenido que te rodea, que puedes estar en otro lugar, que esa ciudad en la que tú estás andando, de repente hay contenido que convive contigo, y entonces todos esos datos, toda esa tecnología y ese concepto de, le vamos a llamar la web espacial, se está trabajando ya. O sea, va a haber un momento en el que igual que tú cuelgas antes, antiguamente, ¿no? Pues colgabas tu página web en un dominio, tú ahora vas a decir, y vas a decir, yo mi experiencia o mi contenido va a existir de repente pues en Madrid, en Nueva York, en tal sitio concreto cuando llegues, ¿no? Pues eso no es ciencia ficción porque estamos ya trabajando, de hecho, con proyectos así y la verdad es que es impresionante. O sea, aquel día yo me acuerdo, ¿no? Cuando recibí esa gafa y empezaba todo y dónde estamos a día de hoy y las aventuras que ha habido, esto es para escribir un libro, básicamente. O sea, porque es como algo a la altura de cuando se inventó el cine. Lo único que todavía estamos en el proceso. Todavía queda a lo mejor un par de años para una estandarización completa, pero es muy excitante y el futuro que viene es sobre todo es creativo, de muy buena calidad y es un mundo muy diferente al que conocíamos, ¿no? Del contenido dentro de un marco de una pantalla. Entonces es súper excitante para las mentes inquietas. Apasionante, ¿eh? Apasionante. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, para este evento estrenamos una sección o un formato que vamos a incluir para enriquecer aún más la información sobre, en este caso, sobre este tema, y vamos a fomentar un debate entre cada uno de vosotros sobre algunas cuestiones que consideramos clave. Vamos a intentar, eso sí, os lo pido, que lo estamos haciendo, pero bueno, ceñirnos lo máximo posible al tiempo para que sean respuestas claras, breves y directas. Si os parece, voy a dirigir una de las preguntas en concreto a uno de vosotros, pero sí que os voy a pedir luego que se enriquezca ese debate con la aportación que podéis hacer de forma más breve el resto de los ponentes. Dioselín, vamos a empezar contigo. Hablamos de los dispositivos como HoloLens, ya hemos hablado de ellos esta tarde, resultan, bueno, pues realmente espectaculares en una presentación, pero lo cierto es que pocas personas lo han probado, ¿no? Físicamente. ¿Cuál es la utilidad actual de tecnologías así y qué hace falta para que empiece a integrarse de forma masiva, ¿no? Que es lo que apuntaba Edgar, ¿no? Para que de alguna manera todo el mundo pueda tenerlo ya en su casa? Sí, actualmente estas tecnologías donde se están utilizando muchísimo y son bien útiles es en la parte industrial, como por ejemplo les dije en fábricas de construcción, en entrenamiento, todo a nivel industrial. Lo otro es donde es muy popular es en entretenimiento, en juegos, pero es todavía lo que dicen un niche. Hay que tener, son los que son bien entusiastas, gente que tiene el poder para comprarse máquinas, computadoras de alto costo. Y entonces realmente eso es donde está ahorita limitado. Lo que tiene que suceder para que esto se adopte de manera masiva, en mi opinión, son dos cosas principales. La primera, por supuesto, es el costo. Un HoloLens o un casco son $5,000 el HoloLens, los cascos Oculus es barato, a $400 me parece el último, que realmente no es. Así como hace 20 años un teléfono celular costaba $1,000 y solamente muy pocas personas lo podían tener, la única manera en que eso se adoptó de manera masiva es que ahora en cualquier parte del mundo, no cualquier persona, pero es muchísimo más barato. Y el otro es las aplicaciones. El software tiene que ser útil. Los jueguitos de jugar con Darth Vader y todo son buenos, son entretenimientos, pero no es algo que las personas estén todo el día. Nosotros no estamos 8 horas al día, 14 horas al día jugando. Eso es lo que me parece. Tiene que haber software que sea útil y que así como por ejemplo igual con mi celular, yo no solamente juego, pero también hago transacciones bancarias, también hablo con mi familia y por eso es que es totalmente parte de mi día a día. De la misma manera tiene que suceder con las tecnologías de realidad mixta. Sí, a mí... de Dioselín. Rafael, creo que hablabas tú, dime. Sí, perdona. Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Dioselín. Creo que esas dos son fundamentales. Quizá añadiría una tercera, que sería la capacidad de las personas que están utilizando de crear su propio contenido, ¿no? Sería como la analogía un poco a cuando teníamos móviles, pues podíamos llamar, podíamos mandar SMS y demás, pero hasta que tu móvil no tenía una cámara, digamos, en condiciones,
no se volvió lo que es hoy en día, ¿no? Con redes sociales que son tan grandes como empresas tecnológicas o como incluso aerolíneas y cosas así, ¿no? Yo creo que es necesario que sea más sencillo crear contenido, no solo a nivel profesional, que por supuesto a nivel profesional es fundamental, porque eso nos daría pues, el segundo punto que Jocelyn comentaba, ¿no? Las aplicaciones, las funcionalidades, sino que también los usuarios que están experimentando, que están jugando con ello, tengan la capacidad de crear su propio contenido, ¿no? Y vuelvo otra vez al ejemplo de cuando ya teníamos la cámara y salió Instagram, Instagram no habría tenido sentido si tu móvil no hubiera tenido la capacidad de grabar o de hacer fotos, ¿no? Pues necesitamos algo parecido, quizá en 3D, para que estas tecnologías al final acaben siendo adoptadas por todo el mundo. Sí, yo tengo también una cosa que creo que es muy, muy, muy importante, que es la aceptación social del hardware, ¿no? O sea, que ahora mismo, por ejemplo, pues muchos de los dispositivos, evidentemente, no vas a ir por la calle con ellos, ¿no? Están llenos de tecnología. Entonces, yo creo que realmente el foco, tanto Facebook como Apple, por ejemplo, ya lo han mostrado en sus keynotes, que son básicamente llegar a la gafa plana, ¿no? Que tú te la pones, vas por la calle y nadie sabe que eso es aumentado. ¿Cómo se consigue eso? Pues con una cosa muy sencilla que se llama el 5G, porque 5G lo que nos va a permitir es que la gafa prácticamente no procesa nada, solamente muestra el contenido. Y entonces ya hay una tecnología que se está aplicando desde hace un año que se llama el cloud rendering, que eso es, digamos, son pues lo que era la operadora de telefonía de toda la vida, que ya no solo te da datos y voz, sino que procesa todo el contenido que tu gafa va a ver, ¿no? Entonces, eso te lo envía con esa baja latencia que tiene el 5G y tu gafa simplemente se está comunicando. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que lo veamos como un objeto fashion, ¿no? Como lo que ha conseguido Apple, que al final ha sido quitar toda la capa tecnológica compleja y lograr hacer un teléfono que al final lo compras casi más por estatus o por estética. Pues eso va a llegar y si llega es muy bueno, ¿vale? Porque dirás, pues yo tengo unas que son de Gucci, yo las mías son de Nike, pues son para correr y montarme mis películas. Entonces, todo el negocio no solo estará en los contenidos del hardware, sino también en el diseño. Entonces, eso, marketing, eso es. O sea, en el momento que llegue eso, que Apple yo creo que va a ir por ahí, tenemos el mainstream lanzado, ¿vale? Apple no dispara prototipos, o sea, va a ir directamente a eso, ¿no? Y la patilla es lo que te costará dinero, ¿no? El cambiarla. Si pudiera agregar algo a lo que tú dices, Edgar, rapidito, y es no solamente gafas, lentes, sino también, por ejemplo, lentes de contacto, porque no todo el mundo va a querer usar gafas o no todo el mundo tiene miopía. Y ya se han comprobado, ya han salido, anunciaron hace un par de semanas que ya se está trabajando en lentes de contacto que proyectan allí. Hay patentes ya, sí. Madre mía, yo creo que para muchos hoy estamos descubriendo más que el futuro, ¿no? Algo que pensamos que era ciencia ficción, que decía, no sé si fue creo que era Edgar, ¿no? Dice, ciencia ficción nada, esto ya es totalmente real. Rafael, hablamos de la cara B, ¿no? O podríamos definirlo así, ¿no? De la cruz de muchas veces de todo esto, y es qué implicaciones legales o éticas, si es que consideráis que la tiene, el hecho de poder capturar personas, personajes u objetos a través de este tipo de dispositivos. Sí, la verdad es que la pregunta no puede ser más relevante y a la vez más compleja de contestar, ¿no? Yo creo que tiene sentido plantearse ese debate ahora mismo, sobre todo después de haber visto todas las polémicas que ha habido con las redes sociales en general, ¿no? El consentimiento en términos de lo que estás grabando, si alguien está siendo grabado o no está siendo grabado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es una cosa de las que hemos tenido en cuenta desde el primer día y ahora que estamos un poco yendo hacia más el móvil, desde el principio vamos a plantear qué pasa si una persona no quiere ser grabada, ¿no? Cómo detectas que esa persona quiere ser escaneada en 3D, digamos, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que en términos legales la normativa actual puede ser que ya esté más o menos al día, ¿no? Porque al final es parecido a lo que sería hacerle una foto a alguien para subirla a una red social, ¿no? Sin embargo, hay otra capa de complejidad ahí que yo creo que está más relacionada con el dispositivo, ¿no? Las gafas que llevas puestas, el casco de realidad virtual, que al fin y al cabo todos estos dispositivos están llenos de cámaras, ¿no? De sensores, que lo que están haciendo es escanear tu alrededor, intentar orientarse en el espacio utilizando pues o bien sensores de profundidad o bien cámaras normales y al fin y al cabo están grabando, ¿no? Todo el rato todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces ahí es donde de verdad yo creo que es fundamental que
pues que la normativa, ¿no? Pues esté un poco al día y que sea capaz de no reaccionar de una manera pasiva, sino de adelantarse a lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque imaginaos si ahora mismo hay determinadas empresas que ya se dedican a recabar toda la información sobre nosotros para vendernos o para darnos la publicidad a medida. Imaginaos si además, mientras tú estás jugando allí a tu juego o te estás, yo qué sé, haciendo un curso en realidad virtual, te estás haciendo una formación, están grabando toda tu habitación, todo lo que hay a tu alrededor, lo que están haciendo la gente que está en tu casa. Es al final algo que puede llegar a ser, digamos, no sé, muy perjudicial, ¿no? Yo creo que en general lo bueno de haber pasado por esta desilusión, digamos, con algunas redes sociales y demás en las que hemos sido fácilmente muy manipulables y fácilmente hemos puesto nuestros propios datos en las redes, ¿no? Y nos hemos abierto de par en par y ahora somos más conscientes de este tipo de cosas. Yo creo que es importante que se tomen medidas para prever lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar una nota negativa, ¿no? Yo creo que al final esto es mirándolo desde el lado extremo y que ya nos estamos planteando esto, quiere decir que estamos mucho más adelante como estábamos hace 10 años cuando surgió Instagram o hace 15 años cuando surgió Facebook, ¿no? Desde luego, el hecho de que ya se plantee la inquietud quiere decir que tenemos parte del camino andado. Héctor, entiendo que puedes aportar también algo a esta pregunta que planteábamos, ¿no? Yo os iba a preguntar que si no pensáis que precisamente todo el tema de la privacidad va a hacer de alguna forma que se retrase la tecnología, ¿no? Porque generalmente la tecnología se desarrolla más rápido que las leyes o que nuestros usos y nuestras costumbres, ¿no? Entonces sí pienso que aunque la tecnología puede hacer muchísimas cosas, va a haber una especie de freno ahí de decir, oye, cuidadín porque nos estamos metiendo en terrenos que mejor organizarlos y estructurarlos antes de ir adelante. No sé qué pensáis vosotros. Oye, yo, por ejemplo, creo que una parte, digamos, que ya ha ocurrido, ¿no? Que ya se ha hecho, es el nivel de detalle del mundo. O sea, porque para hacer todo este contenido que estamos hablando, ¿no? Virtual, capaz por encima de ciudades y tal, tú necesitas escanear el mundo a una precisión casi de centímetros. El tema es que ya lo han hecho. O sea, ya Apple y Google llevan 2 años con coches utilizando tecnología LiDAR y han escaneado las principales ciudades del mundo en 3D, ya, totalmente, para todo esto que van a lanzar ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente los siguientes datos que se van a aportar van a ser cuando los usuarios tengan estas gafas que van a ir aportando lo que llamamos el point cloud, ¿no? O sea, son como puntos que van agregando esa información tridimensional del mundo que ya está escaneado. Un ejemplo muy realista, si descargáis Flight Simulator, el último, puedes ir a cualquier lugar del mundo, cualquier lugar, o sea, yo he ido a lugares que había visitado hace años y te bajas con el avión y el nivel de detalle que tiene es que asombra. O sea, y todo esto lo han sacado básicamente de los datos que tienen hoy de Bing, que ya tiene muchos datos, ¿no? de nivel de mapas, y luego ya lo que es el tiempo real, ¿no? O sea, de qué climatología hay en ese lugar, en este momento, ¿no? Concreto. Entonces, todos estos datos al final, evidentemente, pues habrá que regularlos, pero que yo creo que van un poco evolucionando de lo que ya existía antes, ¿no? De ese Google Maps o de esos datos de calles, ¿no? Que ya teníamos, o las vistas aéreas. Pero bueno, yo creo que sí que habrá un momento que todo lo que ocurra dentro de tu casa, evidentemente tendrá unos legales de 2 metros, ¿no? que tendrás que firmar o rechazar, ¿no? Pero cuidado con eso también, ¿vale? Porque es verdad que es un control publicitario muy alto, más que, no, o sea, una persona de marketing sueña con esos datos. Vamos a ver. Exacto. Como tenemos la nevera en casa para ver si nos hace falta reposar o no. Igual. Jocelyn. O ve cambiando el sofá, ¿no? Que ya te toca. Sí, hay, el problema siempre de la tecnología, que se mueve mucho más rápido que la burocracia gubernamental. Así como vemos hoy en redes sociales tantísimos datos que Facebook, que tiene todo un perfil psicológico de nuestra personalidad, cuanto más datos acumulemos de las personas, mucho más. Un caso que se me vino a la mente es una aplicación que desarrolló un pasante en Microsoft. Es nada más con ver tu video, puede calcular tu ritmo cardíaco. Es algo que uno sin tener que ponerse ningún equipo en el cuerpo, simplemente analizando el video. De aquí a que, y como siempre, los gobiernos van a tener que correr para regular esos casos. Y el otro caso es la parte ética.
lo que es la banalidad humana. Cuando empecemos todos a capturarnos de manera digital, no es difícil pensar toda la discriminación, y la banalidad humana va a querer que, bueno, que nuestros modelos digitales sean hermosos, que sean la piel perfecta, que sea de repente cierto look y todo, que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ya pasa, en parte, con las redes sociales, Instagram, la adolescencia, que es un asunto del que ya se habla, desde luego. Héctor, pregunta también de esa otra, la cara B, ¿no? De alguna manera, la cruz que puede tener todo esto. Y si crees que en algún momento podríamos llegar a preferir masivamente vivir una experiencia directamente en casa con nuestras gafas antes que en la realidad. O sea, realidad virtual antes que la realidad. No sé si crees que eso puede llegar y si de ser así, ¿cuánto tiempo falta para ello? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que a los que nos gusta el deporte en vivo, yo creo que nada comparable a la tensión que se vive en el estadio cuando hay una final de Rafa Nadal en el Australian Open, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora bien, eso quiere decir que no queremos sustituir, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es llegar a crear esa sensación de presencia remota, más que otra cosa, ¿no? Y aquí nuestro sueño, donde nos ponemos el límite, es cuando digamos, oye, la verdad es que sí, en el Australian Open del año pasado yo desde luego estuve, lo que no me acuerdo es si fui a Australia o lo hice desde casa. Cuando estemos así, es que habremos llegado a hacer algo realmente interesante, ¿no? Entonces dices, hombre, no queremos llegar a eso, pero a lo mejor sí, porque hay razones, bien por la componente social, que ahora es lo más importante, ese co-viewing experience. A lo mejor quiero ver el Australian Open, pero lo quiero ver con mis hijos, que es que no pudieron venir o no vienen, y quiero sentir que estoy con ellos, ¿no? O esa componente de convenience. Mira, o no podía coger el avión, o mira, o es que está lloviendo, hace un frío horrible, no quiero salir al baloncesto, pues hoy me lo veo desde casa. O simplemente se acabaron las entradas y entonces vas a Ticketmaster y dices, no, ya está sold out, ya no te quedan entradas, pero no obstante te lo puedes ver por realidad virtual, que además tienes un 25% de descuento, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser y lo que comentaba antes de la componente de sostenibilidad y movilidad reducida, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues yo creo que más pronto que tarde, si te digo la verdad, porque si os dais cuenta, las nuevas generaciones, los niños, antes bajaban a la calle a jugar con un niño o con dos, ahora están en el mundo online, en los juegos, están jugando con muchos. O sea, esa componente social me parece que ya está en la mente de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que en 2 o 3 años tecnologías como la nuestra van a hacer que, y junto con los dispositivos estos que empiezan a tener unas resoluciones ya bastante impresionantes, van a hacer que esa sensación de realidad esté tan cercana que yo creo que vamos a ver cambios realmente cualitativos en 2 o 3 años y que realmente esto con una multitud de dispositivos, además, porque estamos hablando de esto, pero es que la misma experiencia la tienes en el móvil o la tienes en el browser, no tan inmersiva, pero sí que decides desde dónde lo ves, cómo lo haces, dónde estás, en aquellos sitios donde no te mete la televisión. Entonces eso hace democratizar, hace que todo el mundo tiene un móvil y a lo mejor no todo el mundo tiene unas gafas todavía, pero poco a poco las irá teniendo. Entonces yo creo que es algo que empieza ya, pero que yo creo que en 2 o 3 años realmente sí lo vamos a ver bastante masivamente. 2 o 3 años, ¿eh? Héctor se ha atrevido a ponerle fecha. Dioselín, no sé si te atreves tú a ello. Sí, estaba pensando cuando Héctor estaba conversando, tengo un pequeño contraejemplo de lo que tú mencionaste en cuanto a si las personas preferirían en realidad virtual o en vivo. Un pequeño ejemplo es yo asistí en las elecciones pasadas a través de realidad virtual con una aplicación como la que haces tú, Héctor, a un meeting político. Y era Bernie Sanders ahí y pude ponerme un casco y ver alrededor y todo. Esa es una experiencia que yo prefiero hacerla en realidad virtual porque no me gusta. Yo no sé si tuve personas que me gusta ir a un meeting político. Sobre todo, y el otro es también con la pandemia. La pandemia ha cambiado tantísimas cosas que hay casos en que podemos ver que sobre todo para lo que es la seguridad de niños, adolescentes, en que tal vez, de hecho, a lo mejor los gobiernos hacen la regulación de que no, esto tiene que ser en realidad virtual porque es mucho más seguro. Y como siempre, lo que yo estoy pensando también es la parte social, la parte de igualdad.
De la misma manera que hoy en día a través de video con un teléfono, con WhatsApp, yo puedo hacer una videoconferencia en Venezuela y puedo enseñarle a alguien, a los niños de pocos recursos, puedo enseñarles algo de tecnología. Con este tipo también poder, espero que venga más igualdad social en el mundo, que poder a esos niños, gente de pocos recursos sociales que no puedan transportarse, no puedan volar y todo, hacerlos que conozcan el mundo entero y compartir con gente de otros países. Esa es una de las esperanzas que yo tengo, que me parece espectacular. Edgar, no sé si en tu caso crees, si quieres aportar algo a este debate, si crees que llegará un momento en el que prefiramos esa realidad virtual frente a vivir algo real. Bueno, yo creo también un contenido que no hemos hablado mucho de él. Estamos hablando mucho de, digamos, de esa parte de lo que ya conocíamos, vivirlo en otro lugar. Pero yo creo que sobre todo lo que trae también esto, que es ese concepto, digamos, de vivir experiencias, es las que nunca vamos a poder vivir. O sea, yo, por ejemplo, he estado en Marte, ¿no? En Marte, pero con una foto 360 que ha ido grabando, pues el rover que hay allí, que tiene la capacidad de 360, yo en mi vida voy a estar en Marte, ¿no? Entonces, evidentemente es una cosa que no va a suplantar jamás, evidentemente, el mundo real, pero me abre un montón de posibilidades. O, por ejemplo, una anécdota que yo tengo muy divertida de mi hijo cuando era pequeño, cuando empecé en todo esto, que descargó un Tyrannosaurus Rex, ¿no? A escala 1:1 y se lo puse. Entonces, pues era pequeñito en aquel momento y entonces cuando fue a su clase, él dijo, en mi salón hay un Tyrannosaurus Rex, pero lo dijo convencido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de repente vino llorando, pues habían llamado mentiroso, pero él se lo creía, o sea, había estado en el Jurásico, ¿no? Y entonces, claro, tuve que pues, hablar con la profesora, ¿no? De, oye, ¿qué está pasando en tu casa y tal? Y entonces vinieron todos los niños a mi casa porque ya se había extendido, o sea, hay un dinosaurio allí. Entonces, al final, llegó un momento que ya me dijo la profesora, vente con la gafa, porque está todo el colegio revolucionado, porque quieren ir al mundo este de Jurassic Park, ¿no? Entonces, eso yo creo que evidentemente una vez sí que va a ser sustituyendo la realidad, pero nos abre a mundos mágicos increíbles que jamás vamos a ver. Yo estaba en un agujero negro, por ejemplo, pilotando, ¿no? Con Elite Dangerous, que es un simulador. Entonces, eso yo creo que es la parte mágica de todo esto y yo empecé por eso, de hecho, ¿no? Que es como hacer de magos, ¿no? En parte. Edgar, enlazo directamente contigo y esto es una pregunta que casi me da miedo, lo tengo que confesar, pero no sé si la realidad virtual se puede llegar a convertir en el enemigo público número 1 hasta el punto que suponga el fin de las relaciones personales. Insisto, me da miedo a plantearlo, no sé qué pensar. Ya. Bueno, a ver, realmente, por ejemplo, en mi caso personal, como hablábamos antes de las olas, ¿no? Que siempre vamos surfeándolas, esas olas vienen de muy atrás. O sea, yo vengo ya del mundo de la web, del mundo de las aplicaciones, etcétera. Y esa pregunta siempre, yo me acuerdo que cuando apareció una tecnología, lo primero que hace, ¿no? La sociedad es poner como esos miedos, ¿no? De cuidado con esto, cuidado. Yo me acuerdo cuando apareció Internet que era como que iba a llegar Matrix, ¿no? Que íbamos a estar todos ahí con el modem de 56K, ahí esperando media hora, no sé cuánto. Y luego realmente Internet se ha convertido en una herramienta muy útil, ha generado mucho negocio, ha generado relaciones personales infinitas. O sea, yo tengo amigos en el mundo entero, gracias a Internet, en el mundo entero, pero en Canadá, no sé dónde. Y entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma nos ha abierto un mundo, digamos, nuevo, no el anterior. El anterior era pues tu entorno social de tu barrio, donde vivieras, ¿no? Internet hizo eso en algún momento y no pasa nada. De hecho, hoy en día seguramente se manden más GIF animados de gatitos que cosas peligrosas en Internet, ¿no? Entonces, el ser humano yo creo realmente, aunque pensamos muy mal de él muchas veces, yo creo que realmente es más básico de lo que creemos y tiene estructuras mentales muy cuadriculadas, digamos, ¿no? Lo que hace es cuando aparece una tecnología, lo primero es como ese rechazo, es como, no. Luego lo prueba y dice, pues no está mal, voy a investigarlo, ¿no? Entonces llega un momento de aceptación y luego ya viene la época siempre normalmente de un poco adictiva, ¿no? De wow, esto es tremendo, ¿no? Pero luego ya todo se va suavizando. Antes, por ejemplo, seguramente nos tirábamos delante del PC 3-4 horas ahí navegando, viendo cosas, porque era la novedad, pero ahora solo entramos para hacer cosas muy concretas, ¿no? Entonces, la realidad virtual y todos estos mundos, estamos en esa fase todavía que hemos abandonado el no quiero esto porque me resulta extraño, sino ya sí lo quiero, y ahora estamos con esa sorprendernos, ¿no? De todo lo que viene.
vendrá la adicción, seguramente dentro de 3-4 años ya haya gente que diga prefiero estar ahí, pero serán los contados, digamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, todas esas relaciones que hagamos dentro de la realidad virtual van a ser increíbles. Os pongo el último ejemplo. Nosotros hemos hecho hace poco un concierto para Facebook, hemos trabajado con ellos y con una empresa que se llama Supersphere en Estados Unidos, y hemos creado un concierto virtual en el que es todo virtual, no es como los de Héctor, que son reales, sino que aquí es todo como videojuego, digamos, ¿no? Pero Steve Aoki sí está ahí, ¿vale? Está en el escenario y él toca para ti. Entonces tú entrabas a unas salas con tus amigos y te montabas una party, pero que estaba tu amigo de Nueva York, no sé cuánto. Entonces la gente estuvo 1 hora y había gente incluso que subió las calorías que había perdido de estar bailando 1 hora con sus amigos, ¿no? Entonces, eso es magia, o sea, eso es lo que nos gusta a nosotros y creo que viene mucho y eso abre, evidentemente, un mundo de relaciones personales que luego quedarás con esa persona en el mundo real, evidentemente, porque somos animales sociales. Y un poco para terminar esta exposición, esto es como Parque Jurásico, ¿no? Que al final la vida se abre camino y la vida es física, la vida no es digital, ¿vale? Lo digital está ahí de acompañamiento siempre, evidentemente. Me has tranquilizado, Edgar. Héctor, no sé si nos quieres aportar algo más a esta idea. Creo suponer cuál es tu respuesta, pero quiero escuchártela. No, solo me hace gracia la película esta, que supongo que habéis visto algunos, la de Ready Player One, donde pinta un mundo apocalíptico donde hay una vida mucho más intensa en la realidad virtual que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que Edgar lo ha dicho muy bien. Yo creo que al final las relaciones personales son relaciones personales que utilicemos ciertas herramientas o ciertos avatares, o que estés hablando con uno que no sabes qué forma tiene, y todo esto, pues son evoluciones varias, ¿no? Pero yo creo que las relaciones personales estarán por encima de todo, ¿no? Rafael. Sí, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, me encanta que haya salido el tema de la peli o del libro de Ready Player One. Yo soy muy fan del libro, muy fan de la peli, que es bastante distinta del libro, pero hay que verlo en su contexto, ¿no? O sea, me encanta la película y me gusta mucho para verlo, pero yo no creo que eso vaya a ser verdad nunca, realmente. O sea, no creo que Gracias nadie... a Dios. Es como el Matrix generacional, ¿no? Como esa peli de cuidado, te meto miedos, ¿no? Sí, y sobre todo hay que analizarlo un poco también en su contexto, ¿no? Teniendo en cuenta que Ready Player One salió antes incluso que las primeras Oculus, ¿no? Es decir, que ahora yo creo que si el escritor volviera a escribir el libro lo haría totalmente distinto, ¿no? Porque habría visto lo que de verdad puede llegar a ser la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Edgar y Héctor, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros somos animales sociales y nada puede sustituir el tomarte al final unas cañas con tus amigos o el ir a cenar o el ir juntos a una barbacoa, ¿no? Eso no lo puedes hacer en realidad virtual. Sin embargo, sí que creo que puede aportar una capa más a cómo nos relacionamos, ¿no? La forma, tener al final la mensajería instantánea a cualquier segundo ha cambiado la forma en la que interactuamos entre nosotros, con nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo y demás, pero no ha hecho que dejemos de comunicarnos con ellos, ¿no? Digamos. Y a mí me gusta mucho el ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en Madrid, iba siempre en el metro, ¿no? Y yo viví la transición, digamos, de no haber smartphones a haber smartphones, pues cuando ya estaba terminando la carrera, ¿no? Y entonces la gente iba por la mañana todo el mundo mirando su smartphone, ¿no? Y entonces la gente criticaba mucho, oye, es que todo el mundo, ya nadie habla, todo el mundo va con su smartphone, lo que sea. Y lo que no se acuerdan es que 3 o 4 años antes, cuando no había smartphones, la gente iba con el periódico gratuito de turno que te daban en la entrada del metro y nadie hablaba tampoco. En realidad ha cambiado el instrumento que vamos mirando. No han empeorado las relaciones ni nada por el estilo. Simplemente son diferentes, diría yo. Me gusta el ejemplo y es verdad, al final nos hemos hecho todos caer en la cuenta de esa realidad. Dioselín, con esta reflexión enlazo directamente contigo y te lanzo esta pregunta. No sé si crees que la realidad virtual tendrá un impacto, en vez de negativo, precisamente con esta reflexión que estábamos haciendo, positivo en la diversidad y la integración social. Te decías, ya te apuntabas antes precisamente en esa línea. Sí, yo igual que todos los panelistas también, yo tengo mucha fe en la humanidad, en que por supuesto que va a haber malos casos y todo, pero una cosa que seguro que lo han leído bastante por ahí por internet, que llaman a la realidad virtual es la máquina de la empatía. Y la razón es porque el potencial de verdad de ponernos en lugar de otros es tan profunda y ya se han realizado investigaciones en donde la gente coloca un casco de realidad virtual y entonces ellos habitan un cuerpo que es
distintos géneros del que son, o distintas razas, distinta altura, y se ha medido a través de ¿cómo se llama cuando miden las señales del cerebro? Eso. Ha medido los científicos consiguieron resultados de que de verdad lo que es la apreciación y la opinión cambia. O sea, de verdad, con unos cuantos minutos en realidad virtual, viéndose al espejo y teniendo experiencias de alguien distinto, de verdad tiene un efecto en las personas. Imagínense el potencial de eso o sea, cuando esto sea a nivel adoptada de manera masiva. Y lo otro es igual, como yo tengo la tecnología móvil ha sido espectacular, como ustedes saben, o sea, hasta en África se utiliza la tecnología móvil para darle salud o acceso bancario a personas de bajos recursos económicos. Exactamente igual lo vamos a poder hacer con la realidad virtual y realidad mixta. Un uso que a mí me encanta mucho más, que pienso es en la parte de educación a distancia. Por ejemplo, poder conectar alumnos a través de todo el mundo, que no tengan recursos, que no haya recursos en uno, poderlos conectarlos con otros. Por ejemplo, yo poder dar una clase a través de no de videoconferencia, de realidad mixta, de poder estar ahí a alumnos nuevos en mi universidad allá en Venezuela y poder traer elementos en 3D y mostrarles y todo. Y lo otro otros ejemplos que siempre pensando en la parte de diversidad es incluso también para educación para personas que tienen limitaciones de aprendizaje. Por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas visualizando fórmulas matemáticas bien complejas. A través porque eso me recuerdo que fue una parte en la universidad que era bien difícil, porque curvas y volúmenes paramétricos, para aquellas personas que era muy difícil verlo dibujado de manera plana en la pizarra, cuando el profesor en cambio les traiga un ejemplo, un modelo completamente 3D enfrente de ellos, entonces el aprendizaje se iguala y es mucho mejor. En fin, yo de verdad tengo muchísima fe en lo que es el potencial de esto. Lo contagiáis, tengo que deciros que lo contagiáis, que traspasa la pantalla, desde luego el entusiasmo que tenéis por la realidad virtual. Rafael, voy contigo. No sé qué importancia crees que puede tener el desarrollar herramientas que sean fáciles de usar para los creadores de contenido. Pues yo creo que es fundamental. Quizá un poco, pues, continúa lo que iba diciendo antes, ¿no? La importancia de que al final haya gente creando contenido y no simplemente contenido creado por profesionales, sino por todo el mundo, ¿no? Hemos visto cómo crear contenido para realidad virtual, realidad aumentada, ha pasado de ser algo que solo expertos bien entrenados, quizá con algo de background en videojuegos, porque el entorno es parecido y demás, eran capaces de hacer, a tener plataformas como son Unreal o como es Unity, que son relativamente sencillas de utilizar, que son incluso gratuitas para los usuarios que no los vayan a explotar comercialmente y que están al alcance de cualquiera, ¿no? Eso es fundamental para poder empezar y poder que haya mucha gente creando contenido. Para nosotros es también fundamental que la tecnología que te permite capturar a gente pues sea cada vez más sencilla y más fácil, ¿no? Que no te tengas que ir al estudio que está en Los Ángeles o al que está en Londres, sino que a lo mejor lo tengas en tu propia ciudad o incluso tú te plantees montar algo porque sea algo totalmente accesible, ¿no? Hemos visto cómo ahora estamos cada vez en digamos, lo que son creativos esporádicos, ¿no? Gente que no tiene por qué tener un pasado o un background o un perfil totalmente técnico para empezar a crear contenido, sino ya es gente más bien artistas, muchas veces gente que le interesa el tema e incluso para que veas la importancia que le dan las grandes tecnológicas también a esto, en Instagram, si tú habéis visto los típicos filtros de cara, ¿no? Que también los tienes en Snapchat, también los tienes en TikTok, pues tanto Snapchat como Facebook, Instagram, tienen sus propias plataformas de desarrollo de estos filtros y la gran mayoría de estos filtros están creados por otros usuarios y la gran mayoría de los usuarios no tienen ni idea, ningún background de diseño 3D ni nada por el estilo. Es decir, son herramientas que ya están al alcance prácticamente de cualquiera, ¿no? El siguiente paso es que ya estén en el móvil, no te tengas ni que ir al ordenador para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental.
la accesibilidad. Jocelyn, creo que también puedes aportarnos tú algo en esta pregunta, ¿no? Sí, ese es un tema que siempre estoy súper apasionada, lo que es la accesibilidad. Y no solamente cuando pensamos la parte socioeconómica, pero es también, por ejemplo, poder experimentar a través de los ojos de otra persona o poder entender eventos socioeconómicos. Por ejemplo, una experiencia que de verdad me tocó mucho el corazón fue una simulación de las protestas que llevaron al asesinato de Martin Luther King. Y eso fue algo de verdad espectacular. Es un ambiente completamente reproducido en realidad virtual, donde uno habita uno de los protestantes, uno de los que estaban protestando durante esa época, que de verdad que la experiencia es genial de manera educativa y también para entender todos los problemas desde distintos tipos de distintas perspectivas. Lo otro es también acceso, por ejemplo, en el aspecto físico. Hay muchísimas, yo he conocido gente que, bueno, que están en silla de ruedas o gente que sufre de autismo, que dicen que, bueno, que estas tecnologías han sido espectaculares, que le han revolucionado, le han cambiado la vida porque les ha permitido no solamente tener experiencias que serían muy difíciles para ellos, pero también conversar con otras personas en el mismo nivel y no ser juzgados, no ser vistos por lo que es las limitaciones que ellos tienen. En fin, de manera bien utilizada, por supuesto, de manera bien utilizada, igual como las redes sociales hoy en día que me permiten conversar con mi familia y ver a mi sobrina que está creciendo en otro país, de manera que antes no podía. Tienen el mismo potencial. Pero por supuesto está la parte ética que si lo usamos mal, igual como en las redes sociales hoy en día que hay bullying, que hay tanto, yo borré por ejemplo mi cuenta de Facebook de privacidad y datos, está ese potencial, pero y el otro, otra parte, en la parte ética, otra de considerar es el hackeo. El hackeo, me imagino, con lo que la realidad mixta, eso va a explotar. Y un caso que yo imagino que es, bueno, un poco también oscuro y pesimista, pero puede suceder, es cuando ya seamos capaces, con las gafas, que seamos capaces de editar la realidad, por ejemplo, y hacer aparecer cosas que no existen en la vida real, como por ejemplo, voy caminando por la calle y de repente veo el edificio al lado mío está incendiándose, cuando en realidad no es lo que está sucediendo. Entonces está esa posibilidad de los hackers creando pánico masivo a mucha gente. Pero como siempre, la tecnología va a haber gente que lo va a utilizar de manera que no es positiva, pero como todo, yo sí pienso como todos los otros panelistas, es que al final vamos a encontrarle los usos positivos y eso es lo que vamos a adoptar. Gracias, Jocelyn. Voy con Héctor. Y la pregunta que te lanzo, Héctor, no sé si crees que la realidad virtual terminará en manos de grandes corporaciones o quedará realmente algo para las startups. Pues mira, yo creo que el proceso más interesante empieza precisamente cuando las grandes corporaciones tiran de la tecnología, dándose cuenta de la velocidad que le pueden aportar las startups, ¿no? Yo creo que si dejamos la realidad virtual y todo esto solo en manos de las startups, no acaba de salir de la cueva, de alguna manera, ¿no? Entonces, mira, me parece súper interesante estas relaciones que se montan entre corporaciones y startups, donde la startup lidera el proceso tecnológico y la gran corporación lidera el proceso de marketing, de cómo llevarlo al mercado, de poner los usuarios, ¿no? En ese sentido, estoy súper orgulloso de la historia tan bonita que estamos creando nosotros en concreto con Verizon, que es un súper gigante, ¿no? Y que de alguna forma, pues después de unos años trabajando con ellos, pues nos han tomado nuestra tecnología como un must-have, como lo que tienen que tener para su estrategia de XR, de experiencia, ¿no?
Tanto es así que, mira, pues después de mucho luchar, pues espero que en 2-3 semanas podamos confirmar que van a invertir en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es una historia muy bonita, porque como hemos visto, como dice también muchas veces Telefónica, ¿no? Las gacelas tienen que bailar con los elefantes, pero necesitamos a los elefantes, porque si no se queda en un mundo muy, muy de la cueva, como decía, ¿no? Y bueno, pues esto también me trae a colación un poco que cuando hablábamos de preparar todo esto, lo que significa ser una startup, ¿no? La dureza a veces que significa ser una startup, que siempre lo ponemos todo muy bonito y pues mira, nosotros tuvimos la suerte de tener otra startup que nos la compró Ericsson y es por lo que yo vivo en Estados Unidos y en un momento dado pues dijimos, oye, aquí hay una materia súper interesante y nos pareció tan interesante que, bueno, pues los 4 fundadores dejamos nuestro trabajo en Ericsson, que estábamos por entonces. Yo me fui, nos fuimos, algunos ya estábamos en Estados Unidos, pero yo me fui al Silicon Valley y nos pusimos a hablar allí con los inversores y fue aquel momento donde la realidad virtual está empezando así, pero ya casi empezaba un poquito y sabes que en Estados Unidos las cosas enseguida se ven esa curva de Gartner, ya empezaba lo que llaman el invierno de la VR. Entonces los Venture Capital nos venían y decían, oye, se ponían la demo y decían, esto es impresionante, esto es chulísimo, pero mira, el día que ganes dinero ven a verme, porque esto va a ser genial, pero ha sido un camino tortuoso y duro el conseguir la financiación. Conseguimos 3 millones al principio y bueno, pues esto en Estados Unidos se quema muy rápido y es ahora, yo creo, ya cuando ya está saliendo de la cueva, cuando ya estas corporaciones se están metiendo en esto, cuando gracias a Dios pues hemos sido survivors de este largo invierno. Y la verdad es que muy contentos porque ahora ya empieza la cosa a estar en manos de los grandes, ¿no? Y es cuando realmente va a dispararse. Pero a las startups yo creo que nos dejan un liderazgo muy importante, porque las grandes no saben lo que tienen que hacer en todo esto. Entonces, el generar esas relaciones de liderazgo tecnológico, liderazgo de marketing, me ha parecido algo muy interesante a comentar. Las gacelas bailan con los elefantes, que por cierto ya te digo que hay algunos de los participantes en esta mesa que les ha gustado porque lo han lanzado a través del chat. Edgar, te lanzo esta misma pregunta que lanzábamos a Héctor. ¿Cómo crees? Bueno, pues si quedará parte del pastel en las startups, lo liderarán únicamente las grandes corporaciones, ¿cómo lo ves? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, esa fue una pregunta que nos hicimos cuando empezamos con todo esto, en la reunión del día 0. Digamos, ¿cómo puede evolucionar algo que no tiene forma, ¿no? O sea, y cómo nos estructuramos. Entonces hicimos un sistema que básicamente lo que hace es que somos ultra independientes económicamente, no tenemos inversores, no tenemos créditos, porque vimos que podíamos facturar, ¿no? Entonces, de hecho, en estos 5 años tenemos ya como los 6 millones de facturación y somos, nada, muy poquitos, 6 personas. Pero, ¿por qué? Porque lo que nos permitía esa facturación, ese cash flow, es tener esa sensación, digamos, de libertad de toma de decisiones, ¿no? Cada vez que íbamos avanzando sobre esto, pues decíamos, oye, nos viene de repente pues un proyecto grande, podemos decir que sí, que no, esto nos interesa, o sobre todo los giros de guión, ¿no? Que eso lo más importante es saber darlos en prácticamente una semana. O sea, aparece de repente una tecnología nueva, la pruebas, entramos dentro, la trasteamos y nos reunimos y cambiamos la estructura de la empresa en un día. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente, aparte de tener clientes, ¿no? Gente que te va llamando con proyectos, empezamos ya con las alianzas, ¿no? Que son esas grandes empresas, ¿no? Como pues, Facebook, consultoras o empresas enormes, ¿no? Como puede ser un IKEA, en las que es un poco como lo comentaba Héctor. Nosotros desde ese otro lado, como más de empresa, digamos, de desarrollo y creación, la gran empresa te pone una alfombra roja, te dice, mira, yo sé que vosotros sois muy rápidos, que podéis tomar esas decisiones libres, que sois casi más una banda de rock, más que una empresa, ¿no? Porque, de hecho, nosotros cuando nos presentamos, las presentaciones decimos palabrotas de todo porque no hay tiempo, o sea, no te vamos a contar un rollo corporativo, o sea, aquí esto va toda leche. Entonces, eso, te vienes con la banda de rock o no. Entonces, se unen a la banda de rock y empieza un mundo con ellos que no están habituados. O sea, ellos están habituados, pues, de repente, pues tengo que enviar esto a una orden de compra, al departamento de no sé cuánto, y nosotros que no hay tiempo, que tenemos que tenerlo ya, ¿no? Entonces, ese tipo de hipervelocidad les gusta, lo ven en nosotros o en empresas como la de Héctor y se suman, ¿no? Entonces, han entendido muy bien que no pueden pararte esa velocidad, ¿vale? O sea, por ejemplo, hubo 4 intentos de compra una vez, varias veces en nuestro recorrido, y dijimos que no, porque decíamos, en el momento que alguien nos compre y nos integre dentro de un departamento, morimos, porque esa hipervelocidad ya no la tienes, y yo he estado en la empresa. Entonces, aquí sobre todo es eso, es como un mundo como ese grande que de alguna forma te va arropando, te da libertad, como decía Héctor muy bien, libertad de hecho muy grande,
porque sabe que le vas a ir guiando hacia ese nuevo mundo que está ya la esquina. Y entonces se hace una relación muy buena, muy nueva, que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto antes, pues cuando trabajas en una agencia de publicidad o en una consultora o empresas tecnológicas incluso de desarrollo, sino que esto es como más, vamos a la aventura y evidentemente fallaremos, caeremos, pero volveremos a levantarnos y entonces genera unas relaciones muy fuertes. O sea, somos, por ejemplo, amigos de muchos clientes, ¿no? Y nos comentamos luego la batallita de nuestras aventuras por el mundo, pero porque son los early days. Los early days, dentro de 10 años siempre lo digo, pues habrá un libro donde cuente todo esto y estaremos muchos de, o sea, vamos, los que estamos aquí seguramente, porque ya nos hemos cruzado muchas veces, y eso es lo bonito, al final, esto es lo que nos mueve. Cuando esos 10 años pasen, que ya estamos en el sexto, pues habrá un momento en el que ya digamos, esto hay que escalarlo ya a otro tamaño, y a lo mejor sí que empiezan ya pues el tema de compras, ventas a otro nivel. Por ejemplo, Apple ha comprado ya 38 empresas de realidad virtual y aumentada. 38 empresas, o Facebook, ¿no? Acaba de comprar hace poco otra. Y hoy ha comprado Apple, por ejemplo, una empresa de Barcelona, que no sé si la habéis oído, que busca dentro de las películas y genera tags de todo lo que aparece en la película para que luego tú puedas buscarlo con un buscador. O sea, que tú digas, dentro de Matix, búscame ropa. Y de repente te salen todos los fotogramas con ropa. Pues eso lo ha adquirido hoy Apple. Entonces, hay una guerra muy grande, hay que estar ahí, pero también saber los tiempos, ¿no? De en qué momento hacerte grande o por ahora como estamos ahora, ¿no? Que es como una aventura de la que queremos disfrutar y luego contar. Terminamos contigo, Edgar, antes de abrir ese turno de preguntas de quienes nos están siguiendo a través de Zoom. Y la pregunta es, bueno, pues casi cuidando, ¿no?, en la realidad virtual, ¿qué es lo peor que le podría pasar a todo esto? Pues, yo diría que hay dos vertientes. La personal, que es que esto descubra alguna carencia de las personas. Las personas son muy vulnerables cuando tenemos una carencia, puede ser física, anímica, familiar, lo que sea. Entonces, una tecnología tan realista, tan creíble, que de hecho con el tiempo irá siendo más creíble hasta tal punto que seguramente no sepamos diferenciar ambos mundos, si encuentra una carencia, esto es la máquina absoluta de sustitución, ¿vale? Estamos hablando desde, yo qué sé, pues he tenido una pérdida familiar y entonces sigo teniendo a esa persona en mi casa, cosas así muy, muy bestias. Podría ocurrir, ¿vale? Porque es verdad que la evolución de la tecnología siempre nos ha demostrado que las aplicaciones Instagram, por ejemplo, es lo que ha encontrado es la carencia de la aceptación social, ¿no? O sea, es como cuanto más likes, más guay soy. Entonces ya llega un momento que tú estás todo el rato a ver cuántos likes tienen, ¿no? Y luego la analizas desde fuera y dices, vaya churrada, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí esperando corazoncitos, ¿no? Pero lo ha encontrado su hueco y es verdad que se mete, ¿vale? Entonces eso hay que tener cuidado, pero lo encontrará en algún momento seguramente, todavía creo que no, porque son videojuegos y cosas así muy concretas, pero luego puede que llegue un momento que de verdad encuentre un filón y entonces haya que, de alguna forma, pararlo, ¿vale? O sea, parar no todo, pero sí ese área peligroso. Luego en la parte, por ejemplo, empresarial, sería la indiferencia, ¿no? Que todo esto fuera el típico wow, ¿no?, del momento y poco más. Podía haber ocurrido, o sea, de hecho, inicialmente, no sé si mucha de la gente que está escuchando sabe, cuando todo esto empezaba, tenía una tecnología del 100% casi detrás, ¿no?, que era como muy buena calidad, un gran invento, y de repente apareció una gafa de cartón china que hacía más o menos eso con tu móvil, ¿no? Entonces, mucha gente se creía que eso era la realidad virtual, ¿no? Que era como una gafa de cartón, me lo pongo y eso ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente generó como ese ir hacia atrás que tuvimos que pararlo, ¿no? O sea, fue como, vamos a pararlo todo esto, ¿no? Y vamos a ir hacia adelante otra vez. La parte buena, eso ya podemos decir hoy que no ha ocurrido, ¿vale? Hay una cantidad de proyectos, el coronavirus, como comentaba al principio, ha generado un salto cuántico de 2 años en el futuro. O sea, básicamente lo que han hecho es que ha lanzado una pregunta el coronavirus a las empresas, es, ¿todos esos PowerPoint de transformación digital que presentabais los habéis hecho? Entonces han dicho no, o sea, hemos hecho un 20%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienen que preguntarse muchas empresas y se están preguntando si pueden tener una alternativa al retail, si pueden tener una alternativa a los eventos, si pueden tener una alternativa al ocio, a las películas, etcétera, etcétera. Y ahí de repente es cuando ha entrado todo nuestro mundo así, ¿no? Como en un hueco. Está ocurriendo algo, no sabemos todavía definirlo, seguramente en enero ya podremos tener un poco más el foco, pero está ocurriendo algo porque las reuniones ya no son de 2, 3, sino que son de 25 personas, las reuniones que estamos teniendo de alta dirección,
y con unos movimientos que jamás habíamos visto en los 5 años anteriores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos a la puerta de un cambio de ciclo absoluto, que el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerarlo, pero al igual que la Segunda Guerra Mundial aceleró muchísimas cosas, ¿no? Pues son como impactos que tiene la sociedad que de repente activan cerebros, ¿no? Y para bien y para mal. O sea, por un lado, evidentemente, el evento es malo, pero activa cosas buenas también porque el cerebro humano empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces, en nuestro mundo de repente, yo pronosticaría que en 1 o 2 años puede ser uno de los mayores negocios a nivel no solo contenido, sino a nivel de todo prácticamente, que pueda haber por encima incluso seguramente que el propio Internet o las apps, ¿no? Que ya estaban en ese proceso de bajada, o los móviles, ¿no? Que ya son todos pues, cuadraditos, que tienen su cámara y no hay mucha evolución. Aquí hay un roadmap de evolución salvaje. O sea, si veis los hitos que vienen de aquí a los próximos 5 años, te caes para atrás. O sea, directamente, pero no es ciencia ficción, que de verdad que estamos en esas reuniones y salimos muchas veces con los WhatsApp que tenemos de inventos que hay por ahí y tal, salimos asustados muchas veces de, pero qué velocidad lleva esto, que es que ni nosotros nos da tiempo a asimilarlo. Y bueno, yo creo que es un momento histórico y nada, a animar a todo el mundo a meterse, o sea, a meterse a investigar y cacharrear con esto cuanto antes. Bueno, ¿puedo Edgar, agregar algo? dime. Sí, que agregar a lo que dice Edgar, que otra cosa tragedia que le puede pasar a la realidad virtual es que el ciclo muera. Que espero que no, de verdad yo pienso que de verdad no, pero históricamente la realidad virtual este es el tercer ciclo que ha salido el boom. El primero fue en los años 60, 70, cuando se inventaron los cascos, que bueno, en aquella oportunidad, sí, Star Wars y tal, entonces todo el mundo, bueno, esto va a ser lo mejor, pero murió, se quedó en el campo académico. Luego en los años 90, principio de los años 2000, fue otro boom, que es cuando se inventó también, todavía estaba en academia, realidad virtual con proyección, se llama CAVE, que ya no se utilizaban los cascos, sino era con proyectores. Pero esa ola también murió y se quedó en el campo académico. Y luego ahora estamos en la tercera ola, que es cuando comenzó alrededor del 2014 con Oculus. Ese es el riesgo que yo le veo, pero sinceramente pienso que no, pienso que es muy, muy, muy diferente, tal cual como Edgar dijo. Esta vez tenemos muchísima mejor adopción, los precios para desarrollar hardware han bajado muchísimo y el acceso a la tecnología es mucho mejor. Y esta vez de verdad vimos el salto que ha hecho de academia a la industria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos terminado, digamos, en esa parte que teníamos más prevista desde Genesis Club. Ahora mismo hemos abierto ya esas preguntas que nos habéis ido lanzando. Y una de las que tenemos seleccionadas es para Rafael, que es muy técnica. Rafa, a ver cómo nos la puede resolver. Y una de las que nos hacen llegar es si es posible proyectar en el aire. Bueno, como posible en el aire, tal y como lo vemos en Star Wars, así tal cual, no. Hay algunos, digamos, dispositivos que todavía a lo mejor algunos no están en producción industrial que permitirían tener algo parecido, ¿no? Hay muchas tecnologías que están intentando llegar a eso, ¿no? Pero quizá lo más parecido que tenemos ahora son a nivel más de producto, por así decirlo, son lo que serían las pantallas holográficas, que principalmente hay dos, una es de Boxon Photonics, la otra es de Looking Glass y justo Sony acaba de lanzar otra, pero que todavía están muy limitadas, digamos, en lo que es en resolución, en lo que son los puntos de vista, es decir, cómo te puedes mover alrededor del contenido para poder verlo, ¿no? Nosotros en concreto tenemos una de las de Looking Glass y es al final parece una pecera chiquitita, ¿no? Pero es muy chulo porque acabas viendo el contenido en 3D delante de ti, ¿no? Sin necesidad de ponerte ni gafas ni nada así. Entonces yo creo que al final ese tipo de tecnologías se acabarán integrando en el día a día, ¿no? Pero todavía están un poco digamos, en etapa embrionaria. Muchas gracias. Dioselín, esta va para ti y es casi una pregunta personal, ¿eh? Yo te lanzo. Nos preguntan que por qué estás tomándote este año sabático, que en la presentación hemos contado, en qué proyectos estás trabajando ahora mismo y con prudencia. Y nos dicen, ¿se puede saber? Sí, este año se dio, la oportunidad se me presentó después de 21 años en la industria. Yo estaba en un equipo, primero estaba en Microsoft en un equipo de producto
Después me pasé a Microsoft Research en investigación, y el equipo donde yo estaba, yo era la única ingeniera de realidad virtual. Y el equipo decidió que no, economía, cosas que han pasado, el equipo decidió que no van a hacer más realidad virtual. Y entonces eliminaron mi posición. Y ahí fue cuando, nada, porque he tenido contacto con amigos y tengo un proyecto en que estoy casi obsesionada, pero no está listo todavía para anunciar de manera pública. Entonces decidí que de verdad una de las mejores maneras de hacer los proyectos es uno solo, tal cual. Entonces eso, me estoy dando un año por lo menos para trabajar en esos proyectos. Los proyectos que todos siempre hablamos, hoy sería espectacular esta aplicación de realidad virtual o otro, pero que debido a cuando uno está en una compañía, en un mundo corporativo, no es tan fácil hacer. Digamos que todo el tiempo del mundo para cumplir esos sueños, ¿no? Esos sueños que todo el mundo tenemos desde el punto de vista profesional. Así podríamos decirlo. Muchísimas gracias por la respuesta. Héctor, otra pregunta que nos pasa en este caso para ti es ¿cuál es la mejor experiencia de realidad virtual? También es personal, pero bueno, nos abrimos aquí todos. ¿Qué has vivido en tu vida? La más increíble, nos dicen. Hombre, me lo pones así, tengo que decir una de las mías, ¿no? Yo invito a la audiencia a que se coja los Oculus y busque Laver Cup, que es este torneo de Federer de tenis que fue en septiembre del año pasado, y que luego me manden opinión sobre eso de qué se hace. Está en el Oculus Go, yo creo que en el Oculus Quest todavía no está, y pudimos... No sé si sabéis lo que es la Laver Cup, pero es un torneo de tenis durante 4 días que es súper intenso porque son el mejor equipo de Europa contra el mejor equipo del resto del mundo. Entonces, lo más interesante no pasa en la pista, sino lo más interesante es ver cómo Rafa Nadal hace el coaching a Tsitsipas y cómo, ¿sabes? Es muy simpático lo que está pasando al lado. Entonces, con esas 360 pudimos cubrir todo. Hicimos, me parece que fueron con 14 cámaras o con 12 cámaras. Hicimos lo que estaba pasando en el locker room, lo que está pasando en la pista, lo que está pasando en la fiesta. Bueno, fue muy interesante, y si tenéis la oportunidad os invito a que lo veáis. Oye, la hago extensiva al resto de panelistas, Jocelyn, Rafael, decidnos, ¿cuál es vuestra experiencia? Muy breve. Edgar, empiezo contigo. Bueno, en mi caso ha habido bastantes, pero por ejemplo una de las últimas que probé que me dejó totalmente noqueado es Alyx, que es un juego que ha lanzado Valve, que es una marca de videojuegos. Y entonces, básicamente es como una especie de experiencia hiperrealista, cinematográfica, en la que tú vas siguiendo una historia, entonces interactúas, evidentemente salen bichos, te disparan y tal, pero el nivel de realismo que tiene, llegó un momento que lo dejé de jugar porque era too much, o sea, porque era un poco de terror, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tú puedes aceptar un poco de terror, ¿no? Pero no tanto terror. Entonces llegó un momento ya que dije, mira, no puedo continuar el tercer capítulo porque es tan excitante la experiencia que supera mi capacidad de aguante, básicamente. Pero, por otro lado, eso es lo alucinante, ¿no? Es dónde puedes llegar con un contenido hasta impactar, hasta que digas, no entro ahí, ¿no? O sea, yo lo he visto, y luego ese mismo efecto lo hemos visto en gente. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Fukushima, nos fuimos allí, estuvimos entrevistando a los supervivientes, el cómo habían abandonado sus casas. No sé, un señor, por ejemplo, que de repente él dijo, no, yo me quiero quedar aquí contaminado porque quiero salvar a todos los animales que hay aquí, ¿sabes? Porque nadie los va a cuidar, ¿no? Entonces él se quedó en una granja, se trajo a todos los animales a esa granja, miles de animales, y el señor decía, yo moriré, pero mi vida han sido los animales. Y ver a una periodista cuando lo estaba viendo llorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El llorar, pero no por la tecnología, sino porque estaba contando delante de ti, lo grabamos además de forma como muy natural, como si fuera una especie de road movie, que íbamos con el periodista y de alguna forma él nos decía, vamos a investigar en este lugar a ver qué ocurre, y captamos la esencia para ese documental, ¿no? Entonces íbamos haciendo eso. Entonces las reacciones de la gente fueron increíbles, ¿no? Luego se hizo también pases de prensa famosos, y el impacto
pues es grande, ¿no? Entonces, yo creo que como máquina de contar historias, evidentemente es grande, estamos en los early days, o sea, todavía estamos un poco replicando lo que conocíamos del mundo antiguo, del cine, los videojuegos, etcétera, hacia esto, pero sí ya se empiezan a ver como caminos creativos que te permiten buscar sensaciones nuevas donde antes no las había, ¿no? Entonces, tanto en marketing como todo, ¿eh? O sea, entonces yo creo que eso es un poco la parte, yo creo, más impactante y el mejor contenido que existe, que es cuando traspasas lo tecnológico y te dejas llevar por el contenido y llega un momento que se transforma en una experiencia vital, casi. Jocelyn y Rafa, os pido brevedad vuestra experiencia virtual con la que estudiáis. Sí, bueno, la que les conté de Martin Luther King de las protestas me hizo llorar, y no es porque sea real, sino que es porque realmente es bien conmovedora. Y hay otra que, tal cual como decía Edgar, cuando traspasa la tecnología, cuando no se concentran en simplemente ser realista la parte gráfica, sino que de verdad piense en crear un mundo inmersivo, son las mejores. Y un juego que me encanta es un juego de terror donde uno simplemente aparece en un ambiente oscuro y con una pistola y casi no se ve, y vienen zombies que te atacan por todos lados. La manera en que crearon el mundo y el sonido espacial es espectacular, que de verdad te hace voltear y sentir que vienen de cualquier lado. Yo te digo rápidamente dos. Una nuestra. Nosotros hicimos, una de las primeras cosas que hicimos hace un par de años, lo hicimos con la universidad aquí, el Trinity College. Bueno, porque yo estoy en Dublín, ¿no? Fue una obra de teatro. Esa obra de teatro la hemos llegado a adaptar tanto a realidad virtual a realidad aumentada, y tiene gracia especial esa obra de teatro capturada con actores de verdad, porque cuando se hace en el teatro los tres actores están como metidos dentro de una urna, ¿no? Y es un triángulo amoroso, cada uno de ellos tiene un monólogo. Entonces, cuando se representa en el teatro, el director tiene como un foco y enchufa con el foco a quien quiere que hable, ¿no? Entonces es medianamente interactiva cuando la ves en el teatro. Bueno, interactiva para el director, que es el que decide. Sin embargo, cuando la hicimos en realidad virtual, en realidad aumentada, tú llevas el foco en la frente, ¿no? Como si fueras un minero, y tú decides quién habla en cada momento, ¿no? Entonces, al final, es como que multiplica la historia por infinitamente, ¿no? Porque puedes experimentar lo mismo de muchas formas diferentes, y la gracia que tiene la historia es que depende del orden en el que escuches el monólogo de cada uno, te puedes sentir más identificado con uno o con otro. Puedes odiar al tío por haberle sido infiel a su mujer o entenderle, ¿no? Entonces es una experiencia que tiene muchos visionados y muchas formas de verlo. Y otra, muy rápidamente, que parece una tontería, pero que a mí me impactó mucho, una de las primeras cosas que vi en realidad virtual, fue una aplicación de Google que se llama Tilt Brush. Es simplemente una aplicación de dibujar, pero estás dibujando en el espacio. Entonces, a mí me gusta mucho dibujar, y la primera vez que me vi ahí estaba totalmente desorientado, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Es como, puedes dibujar en el espacio, esto es dibujar, es esculpir, ¿qué es esto, no? Entonces es como, te explota la mente la primera vez que lo usas porque no sabes cómo crear nada con ello, pero una vez que le vas cogiendo el truco, vas entendiendo de que es una forma totalmente nueva de expresarse, ¿no? Entonces, ahora hay varias aplicaciones de ese estilo, y me gusta Tiltbrush porque es la primera que probé, pero creo que es una nueva forma de crear arte, ¿no? Una mezcla entre esculpir y dibujar en el espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me vais a perdonar que se me ha ido hasta la voz, ¿eh? Yo creo que me he metido tanto en el papel de lo que me estabais contando que me ha dado hasta miedo. Bueno, Edgar, vamos a terminar, y esta también es una pregunta bastante personal, que nos va a hablar mucho de lo que es el futuro, y vosotros que lo estáis viviendo en carne propia. Y la pregunta es, ¿dónde quieres que tus hijos, no sabes, tu hijo, si tienes uno o varios, vivan su futuro? ¿En la realidad real o en la realidad virtual? Pues esa tiene fácil respuesta, realmente. Yo diría que básicamente yo creo que toda esta tecnología lo que te trae es que puedas disfrutar más de tu mundo cercano, ¿no? Porque te ahorra muchas veces el desplazarte, te abre mil posibilidades de aprendizaje, etcétera, pero sí que te da la sensación, o sea, tienes, digamos, la capacidad, digamos, de dedicarte más a lo que te gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, él podría perfectamente ir a clases virtuales ya, porque ya hay aplicaciones que permiten estar en una clase donde te explican, donde de repente luego incluso ves cosas, ¿no? Que en una pizarra es imposible representar, ¿no? Como de repente vamos a ver el sol, ¿no? Ahí de cerquita, cosas así. Entonces, eso lo que va a traer realmente es que llegará un momento en el que dediquemos un tiempo a las cosas que evidentemente nos van haciendo como persona con la formación, el trabajo, pero como un tiempo muy condensado en lo que tiene que ser.
y luego el resto a lo que nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me gusta la astrofotografía. Yo tengo pues el telescopio con las cámaras y me voy al campo y cosas de esas. Pero luego lo que hago, cuando ya he hecho la foto, por ejemplo, en una nebulosa, es que me meto en realidad virtual a una aplicación que hay del espacio, que han recreado la Vía Láctea entera. Bueno, no la Vía Láctea, sino todo el universo conocido con matemática. Entonces yo me voy volando y aparezco en la nebulosa que acabo de fotografiar y me cuenta su historia. Entonces eso lo que está haciendo básicamente es como potenciar todo. Entonces, por un lado, me ahorra tiempo porque la información me la cuenta en el lugar, digamos, y por otro lado me permite disfrutar de mi hobby. Entonces yo creo que va a ser un poco eso, ¿no? Como que va a ser una herramienta, ¿no? En el futuro que va a ser para el ocio, para un montón de cosas, pero nos va a permitir, pues a lo mejor vivir en el campo, porque tú puedes tener reuniones en remoto. Con Facebook no hemos tenido ni una reunión presencial, todas han sido siempre en entornos virtuales, donde aparecen de repente a la hora clavada, aparece un señor, ¡pap! Es un señor virtual que más o menos se habla como habla y la boca se mueve, los ojos te miran y todo. Y aparece, tiene la reunión al grano concreto, porque claro, es un momento donde tienes que contar todo, desaparecen y ya está. Entonces, claro, tú ya tienes tiempo luego para continuar sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Cómo sabes si existen? Bueno, lo mismo es una inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente yo creo que es eso, que nos abre ahí un mundo muy apasionante y que nos va, igual que el móvil nos ahorró tiempo en muchas cosas, esto nos va a ahorrar tiempo en otras muy, muy, muy grandes. Entonces, pues yo veo ese futuro de los niños donde van a poder explayarse. En convivencia, ¿no? Entiendo, Edgar, por responder a la pregunta, convivencia en la realidad virtual, pero sin perder el contacto con la tierra, ¿no? Real. Eso es. Y optimizando mucho el tiempo. O sea, van a saber optimizar el tiempo perfectamente. Bueno, Edgar, Jocelyn, Héctor y Rafael, muchísimas gracias a los cuatro. Yo, desde luego, tengo que decir que he disfrutado muchísimo, siendo totalmente legal en la materia y ha sido, desde luego, apasionante y con la sensación esa de que, desde luego, tenemos la capacidad de tener a gente como vosotros que nos acerca el futuro al presente más real. Muchísimas gracias a los cuatro y gracias, por supuesto, a todos los que nos estáis siguiendo en esta tarde, en este nuevo evento de Nieves Nest Club. Vamos a finalizar la sesión de hoy, pero como siempre, bueno, pues queremos recordaros qué es lo que nos queda por delante. ¿No? Es que tenemos próximos eventos ya en cartera que van a tratar, como siempre, temas de vanguardia y presentados, como es habitual ya, por expertos de talla internacional. ¿Cuáles son algunos de los temas de los que vamos a hablar? La inversión de impacto, los sports, el cómo anticiparse a la próxima crisis, ser B Corp o no serlo, la innovación corporativa, en fin, ya veis que la cartera es intensa y está todo por venir. También, bueno, pues podéis ver los detalles de todos estos eventos en nuestra web, www.nbsclub.com, y además los detalles de este propio evento que acabamos de ver lo podrán seguir también en esa web. A los que nos sigan y quieran darse de alta como miembros del club, también en esta web, www.nbsclub.com, tienen todos los detalles. Invitados están a formar parte de este club. Muchísimas gracias a todos, un placer, como siempre, un placer inmenso, y nos vemos muy pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Lorena, Héctor, Edgar. Gracias. Tanto.